Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva clase de la serie Instrumentos en Manos del Redentor. Hoy con el tema es una cuestión de tesoro. Cristo también habló acerca de lo que rige en el corazón utilizando la metáfora del tesoro, como vemos en Mateo 6, versículos del 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, en donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz en la tiniebla es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tres principios en este pasaje hablan de lo que hemos estado considerando. 1. Todo el mundo busca algún tipo de tesoro. Esta es la suposición del comportamiento que expone Cristo. Número 2. El tesoro controlará su corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Número 3. Lo que controle su corazón controlará su comportamiento. Ninguno puede servir a dos señores. Solo hay dos clases de tesoros terrenales y celestiales, y el tesoro que elijamos se convertirá en nuestro gobernante. Este ejerce control sobre nosotros, porque si usted tiene un tesoro, usted va a vivir para ganarlo, mantenerlo y disfrutarlo. Lamentablemente esto a veces no lo vemos en nosotros mismos, aunque podamos verlo en los demás. Una de las cosas más trágicas que puede pasarle a un ser humano es invertir en la vida en pos del tesoro equivocado. Ella siempre ha sido la jefa de bomberos de nuestra familia. Siempre nos mudamos a una casa nueva. Ella explora todas las rutas posibles de salida y diseña planes de salida en caso de incendios en diversas partes de la casa. A continuación, reúne a la familia y explica los planes y nos hacía las pruebas hasta estar segura de que todos sabíamos hacerlo todo para un caso de emergencia. Pero por lo general funcionó bien, excepto aquella vez que cuando acabamos de adquirir la guitarra de mis sueños, había ido a una tienda de música para comprar cuerdas nuevas. Cuando vi una guitarra de 9 cuerdas hecha a mano, su sonido era más hermoso que cualquier guitarra que había escuchado jamás. Cuando le hablé a mi madre al respecto por teléfono, de un momento milagroso me dijo que ella y mi papá me la comprarían. Esto era más de lo que alguna vez hubiese esperado, pero en una semana yo era el dueño de mi amado instrumento. Todas las noches después de cenar me retiraba a la sala y tocaba la guitarra, y apenas podía creer que esa guitarra me pertenecía. Poco después, Duela, mientras estábamos sentados en la mesa, dio su charla de seguridad contra incendios. Ella se volvió hacia mí y me preguntó: si se desata un gran incendio en la planta principal de la casa, ¿qué harías? Sin pensarlo por un momento lo respondí. Correría a la sala, tomaría mi guitarra y la sacaría de la casa. Nunca olvidaré la expresión de las caras de mi familia, o el silencio que precedió lugar aproximadamente un año. Finalmente uno de mis hijos me preguntó: ¿y qué me mostrará, papá? Y mi pena y mi bochorno aumentaron con la mirada del rostro de Duela, quien hizo la misma pregunta. La guitarra en la tienda de música se habría convertido en el sueño que se había convertido en una compra, y la compra que se había convertido en un gran tesoro, capaz de reordenar mis prioridades de una manera significativa. A menudo sucede así. Rara vez decimos: voy a poner mi corazón en esto y dejar que controle mi vida por completo, pero es exactamente lo que sucede.
La persona que usted conoció o disfrutó levemente se convierte en la persona sin cuya aprobación ya no puede vivir. El trabajo que usted asumió para mantener a su familia se convierte en la fuente de identidad y la relación en la que ya no puede renunciar. La casa que construyó para refugio y comodidad de la familia se convierte en un templo para el culto a las posesiones. La atención correcta y sus propias necesidades se transforma en una vida de autoabsorción. El ministerio se ha convertido más bien en una oportunidad de buscar poder, aprobación, en que una vida de servicio a Dios. Dos cosas en que ponemos nuestro corazón no pertenecemos más abajo de nuestro control. Por el contrario, nos atrapan, nos controlan, nos esclavizan. Este es el peligro de los tesoros terrenales. Cada ser humano es un adorador que busca activamente la cosa que gobierna su corazón. Esta adoración moldea todo lo que hacemos y decimos, quiénes somos y cómo vivimos. Es por ello que en el ministerio personal el corazón es siempre nuestro objetivo. Comprendiendo la lucha de nuestro corazón. Volviendo otra vez a las mismas del tiroteo verbal 27º del año. Comenzó por la nada y habrá de lugar poco excepto prepararnos para la siguiente escaramuza. Esperaré y escucharé cada vez más enojado porque tendría que ser el árbitro de esta situación por milésima vez. Era un trapo sucio tras otro. Lucharon contra la entrega y la habilidad. Usaron palabras para infringir dolor. Finalmente me cansé, arrojé mi libro y subí las escaleras dando fuertes pisotones. Les dije que pensaba en sus escaramuzas egoístas y dijeron que yo no entendía. Les dije que había olvidado más de lo que jamás ellos entenderían. Empezaron a culparse el uno al otro e incluso me culparon de no hacerlo pronto. De repente empecé a oír lo que yo estaba diciendo. Yo era el pacificador que intentaba ser. Me había convertido en otro pistolero. El conflicto no terminó con mi presencia, se amplió. Les pedí silencio por un momento, les pedí perdón y luego les dije que iba a orar. Después nos sentamos y hablamos sobre la vida en la casa que llevaban los pistoleros. ¿Tiene usted algún conflicto en su vida? ¿Experimenta momentos de irritación extrema hacia alguien que normalmente ama? Hay personas que simplemente lo sacan de casillas más que otras. Hay ciertas cosas que vuelven loco a diario por muchos conflictos en el año pasado, en el mes, en la semana, en lo que llevamos en este día. Usted puede ver el video de la semana normal en su vida, reconocería una cantidad asombrosa de conflictos a su alrededor. El conflicto es uno de los principios de los efectos de la caída y hace falta mucho para incitarlo. Podría ser el baño en la mañana, usted está apurado para irse a trabajar, viene por el pasillo y la puerta del baño está cerrada. Probablemente usted nunca lo ha pensado. Qué bueno que alguien en la familia va a estar listo y a tiempo. No, usted ruge en la puerta. ¿Quién está en el baño? Lo que sucede después es interesante. Nadie da su nombre, simplemente dice, hay alguien adentro. Usted responde, bueno, si sabes qué es, por favor, dile que es necesario entrar ahí de inmediato. Tal vez el conflicto es más grande, tal vez el matrimonio se ha deteriorado en un ciclo de irritaciones continuas por comentarios poco amables y degenera en una mini guerra. Usted está viendo una vida de que no lo es probable en los problemas hasta que los problemas te den problemas. Lo que una vez fue un mejor amigo o tal vez un quebrantamiento grave en la familia cercana, hay parientes de sangre a los que no tienen ningún deseo de volver a ver o hablar. Cuando usted piensa en ellos, su corazón se inunda de ira y de amargura. Tal vez sea el hombre en su departamento, en el trabajo, el que critica todas las sugerencias que usted hace o obstruye todo lo que usted trata de hacer. Usted camina largas distancias para evitar su escritorio y le aterrorizan las reuniones del equipo que antes solía disfrutar.
Usted está convencido de que está tratando de hacerles daño y ha determinado no dejar que lo hagan. El conflicto está en nuestro alrededor, desde las disputas mezquinas hasta los conflictos generalizados. Ninguno de nosotros está inmune al conflicto de la realidad, una ventana que muestra nuestros corazones muy claramente. En Santiago 4:1, del 1 al 10, usa para darnos una visión importante de la lucha diaria de nuestro corazón. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y a vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Buscando conflictos en todos los lugares equivocados. Santiago capta nuestra atención no solo porque aborda un tema concerniente a nuestras vidas, sino porque explica el por qué sucede. No le gustaría entender el por qué algunas personas lo irritan más que otras, porque en las relaciones se tornan más amargas en su propia cólera, pueden estallar con tanta rapidez, por lo que es difícil no repetir una y otra vez en su cabeza esas palabras que le hieren. No deberíamos pensar porque nosotros como pecadores somos mejores para hacer la guerra que hacer la paz. Santiago responde a la primera pregunta en una serie de preguntas que nos desafían algo radicalmente diferente a nuestras reacciones habitualmente entre los conflictos. Cuando uno se enoja, la mayoría de las personas explican su ira cumpliendo algo o alguien fuera de sí mismos. Ella se pone tan molesto, ese tráfico se me vuelve loco, tiene una habilidad extraña para sacarme de mis casillas. La bulla en nuestra casa me vuelve loco. Santiago dice que esa es la manera que nunca entenderemos nuestra ira, en lugar de que nos aconseja que hagamos exactamente lo contrario, que busquemos en nuestro interior. Ese es el principio bíblico fundamental de la única manera de entender la ira. Es exactamente su propio corazón. Según Cristo, la ira y las palabras y las acciones se siguen y las brotan del corazón. Lucas 6:45. Nuestros sentimientos de ira y las palabras y acciones le siguen y revelan cosas muy importantes sobre nosotros y nuestros corazones. Si realmente prestamos atención, nos daremos cuenta que todas las personas y situaciones no nos obligan a airarnos. Por un lado, las mismas relaciones y situaciones nos hacen airarnos por toda una persona. Recientemente yo estaba atascado en el tráfico sufriendo por las cosas importantes que estaban a punto de perderme. Cuando miré por la ventana hacia el carro a mi lado, la conductora era una mujer que parecía muy relajada, incluso aliviada de verse atrapada en el tráfico. Estaba usando el tiempo libre inesperado para maquillarse. Tampoco las personas nos afectan a todos de la misma manera. Las personas hablaron de lo que le vuelve loco a usted, pero puede ser muy interesante para otras personas a su lado. Aunque hay algunas situaciones y relaciones que todos tenemos, hay suficiente verdad en el cómo, cuándo, el dónde de la ira, cómo poder indicar que algo más está sucediendo. Es algo en el corazón. Nosotros no respondemos a las personas ni a las situaciones de la misma manera, porque nos acercamos a ellas en un mismo corazón. Por ello, cualquier intento de examinar las causas de los conflictos debe comenzar con el corazón. Observe además que Santiago no solo se centra en el corazón, sino en los deseos del corazón. Santiago establece una fuerte conexión entre nosotros y nuestros deseos, nosotros y nuestro conflicto, entre lo que queremos y lo que nos airamos. La comprensión de esta conexión puede preparar el camino para un cambio duradero en la vida. La conexión deseo-confío es el fundamento sobre el cual Santiago edifica todas las enseñanzas y las prácticas de este pasaje, que revela la segunda pregunta que Santiago acerca de nuestros deseos. Un ejército, un deseo, un mundo en guerra. Usted y yo siempre estamos deseando. Los deseos preceden y determinan y caracterizan todo lo que usted hace.
Los deseos lo levantan por la mañana, los llevan a la cama por la noche. Los deseos le hacen trabajar con disciplina para completar una cosa y correr tan duro como pueda para evitar otra. Los deseos esculpen todas las relaciones en su vida. Ellos son latentes a través de lo que usted examina cada situación. En base de toda adoración, ya sea verdadera o falsa, hay un corazón lleno de deseo. Santiago nos exhorta a examinar nuestros deseos, porque es la única manera de entender nuestra ira. El deseo está en la base de cada sentimiento, palabra y acción airada, pero tenemos que hacer algunas aclaraciones para entender correctamente el consejo de Santiago. En primer lugar, él nos dice que es malo desear. Dios es un Dios de propósitos y de deseo, y el deseo es una forma que nuestro diseño refleja a Dios. Aquí estamos mucho más cerca de lo que es el resto de la creación, que bien funciona por un instinto o procesos bioquímicos. Dejar de desear es imposible porque usted no deja de desear, porque si no ya estaría muerto. Observe también que Santiago pone la palabra malas antes que las palabras pasiones, a pesar que de los malos deseos y otras cosas malas puede ser una fuente de conflicto. Santiago se dirige a algo más importante. Él dice, no provienen los conflictos de las pasiones que batallan dentro de ustedes. Por detrás de las guerras entre las personas hay otra guerra más fundamental que se libra todos los días, pero nunca aparece en los titulares. Se trata de una guerra dentro de usted. Es el ataque directo del reino de Dios que está dentro de usted. Nosotros normalmente no pensamos en lo que nosotros deseamos que liberen esta guerra. Pensamos en los deseos sorprendentes y poderosos humanos, pero debemos entender la metáfora de la guerra de Santiago que está utilizando. Cuando una de las naciones está librando una guerra, lo que hace, por ejemplo, el control geográfico político, el control de los propósitos de la guerra, lo mismo sucede en nuestros deseos que luchan por el control de nuestros corazones. Lo que controle nuestros corazones ejercerá una influencia ineludible sobre nuestras vidas y comportamientos. En esta pequeña frase, vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, Santiago nos da una ventana para ver cómo funciona el corazón. El corazón de cada persona es una fuente de deseos e incompetencia. Rara vez hacemos algo con un solo motivo. La mayoría de las veces hay una batalla por dentro. Por ejemplo, digamos que usted se dirige a su casa después de un día largo de trabajo. Está deseoso de ver a la familia, pero también desea relajarse. Quiere ser un buen padre, pero también le encantaría correr un poco a estudiar la clase de la escuela dominical. El deseo que gane, que moldee su comportamiento cuando llegue a casa esa noche. Sin embargo, hay una batalla más profunda, que es la batalla de nuestro deseo por algo de la creación, de nuestro deseo por Dios. Cada día la creación batalla con el Creador por el control de nuestros corazones. Hay mucho en juego, porque los gobernantes de nuestros corazones encontrarán nuestro comportamiento. Santiago dice que nuestros deseos horizontales, que son personales, bienes, reconocimiento, control, aceptación, atención, venganza, etc., compiten con el Señor, que es el reinado de nuestros corazones. Nuestro deseo de crear nuestro propio reino está en el conflicto directo con el Rey. Comienza y ha llegado para gobernar en nuestros corazones. Esta es la guerra que subyace en todas las otras. Quien decide esta tensa situación en su trabajo es su deseo por el aumento de la gloria de Dios. ¿Dirigiría Dios esta conversación con su Hijo o su deseo de paz, de tranquilidad? ¿Guiaría toda la relación con su Padre o su deseo por la venganza de años de maltrato? Estas escaramuzas dentro de su corazón son las batallas de guerra que se encuentran dentro de nosotros y las consideramos muy importantes. Reinos, un dueño, un caos en las relaciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con el conflicto? Nos señala la causa. Santiago conecta nuestros conflictos horizontales contra la guerra interna entre el reino de la creación y el reino de Dios. Piensa en ello de esta manera.
Si mi corazón está regido por cierto deseo, solo hay dos maneras de que puedo responderle a usted. Si usted me está ayudando a conseguir lo que yo quiero, estaré contento con usted, pero si usted se atraviesa en mi camino, voy a estar enojado, frustrado y desanimado cuando esté con usted. Habrá momentos cuando desearé que usted no hubiera aparecido en mi vida. Mi problema no es usted o la situación que no es común. Mi problema es que el deseo legítimo se ha apoderado de mi corazón y ahora tiene el control. El deseo tiene algo de poder que ya no es legítimo, que se ha convertido en un deseo desordenado y pecaminoso, ya que ha crecido hasta llegar a ser una posición de autoridad sobre mi corazón. Esta autoridad le pertenece solamente a Dios, que envió a su Hijo para restablecer el reino allí. El enfoque del argumento que es Santiago son los malos deseos, desear cosas malas. Si los deseos desordenados, deseos que piden tener la razón en sí mismo, pero que nunca deben gobernar en el corazón, no está mal desear descansar al final del largo día. Está mal estar en el gobierno por el descanso, que me pongo molesto por cualquier cosa que interponga en mi camino. No es malo desear en la tierra la atención de su marido. Está mal que desee que gobierne de tal forma ese día que llene de amargura. Por lo tanto, no logro en las noches que estén llenas de intensas manipulaciones en mi mente y en mi corazón, y éstas se consiguen. Una lección de humildad en mi propia vida tuvo lugar un miércoles por la noche. Me dirigí a la casa particularmente agotado. Me encantaba cocinar y me resultaba relajante, así que me detuve a comprar unos ingredientes para una comida tradicional. Podía oler la carne ardiendo en el sartén y podía oler esa combinación maravillosa de tomate, ajo, limón. Salí de la tienda de víveres cansado pero feliz, pensando en lo mucho que a mi esposa le agradaría esta comida, ya que ella nació y se crió en esta región donde se preparaba este platillo. Pensaba en cuánto le gustaba a nuestros hijos el arroz, la carne, y sabría que estarían agradecidos con lo que yo los iba a preparar. Somos tan bendecidos, tenemos un papá que nos cocina, la visión de una familia feliz y de un padre relajado se me hizo sonreír mientras entraba a la casa. Pero ni siquiera me había bajado del carro cuando mi hija me ayudó y me dijo: necesito que te lleve de inmediato al centro de la ciudad, casi a 1 hora y media de vuelta. Y yo no podía creerlo, yo ya podía sentirlo como subía mi temperatura emocional. Y no alcé la voz, pero le llevé al centro en silencio, pero irritado. A la vuelta me pronuncié el viejo discurso: esto siempre me sucede a mí. A pocas cuadras de la casa, Luella me llamó a mi teléfono celular para decirme que tenía que ver con alguien en su camino de trabajo a casa. Ella me consiguió que no la esperara para la cena. También me pidió que corriera y pase por mi hija. Eso estaría en escuela secundaria, pero tendría nada que ver con el almuerzo del día siguiente, con mi maravillosa comida que llevé para preparar. Pensé por delante de nuestra casa o detrás de los víveres. Esta vez estaría este hombre feliz. Eché todas las cosas del almuerzo a la canasta y cuando llegué a la cola para pagar, me irrité muchísimo que la señora mayor delante de mí no podría encontrar una pluma para escribir su cheque. Por fin llegué a la casa 1 hora y media más tarde para encontrar a mi hija de pie en la puerta con un papel en la mano. Este papel estaba lleno de especificaciones exactas para una calculadora científica que necesitaba para la clase de matemáticas el día siguiente. Antes que él pudiera pronunciar otra palabra, exploté. ¿Qué soy yo, el mandadero del mundo?
¿Tienes idea de cómo he pasado este día? ¿Por qué me enseñaron matemáticas de verdad en lugar de enseñar a usar una calculadora de lo que yo hice por ti? Pero estoy apagado en la escuela tuya. Y me dirigí al carro y me siguió a gran distancia de mí. Esperando fuera a la tienda, examiné mis esperanzas rotas, deseando que alguien me prestara un poco de atención y enojado con las personas que se iban atravesando en mi camino. Seguí, pero comenzamos y compré una pizza para la comida. Manejé a casa en silencio, guardé los ingredientes de la comida que había comprado y fui con muy mal humor. No se pierda la esencia de la historia. La causa de mi ira no fueron las personas, las situaciones que me encontré. Mi ira fue causada por los deseos complementarios y legítimos que vinieron indebidamente a gobernarme. En el momento que terminé de comprar la comida, yo sostenía un puño cerrado, el deseo de esta noche de descanso, pero Dios tenía otro plan. Él había dispuesto darme una noche en la que podría servirle. Él, mediante el servicio a mi familia. Él me dio una bendición de dar el gozo de poner la vida a los demás. Sin embargo, yo no lo comprendía porque estaba gobernado por mis propios deseos. Más allá de mi guerra contra la gente, la guerra por mi corazón se estaba ya en su apogeo. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo. Agradezco todo lo que ustedes hacen por este ministerio y también les doy las gracias porque todo lo que ustedes están aprendiendo lo pondrán en práctica en sus ministerios. Para terminar esta clase, no olviden de visitar la página del web de Ministerios Bíblicos Príncipe de Paz, en donde encontrarán más material para que puedan ser utilizados en sus ministerios. Que tengan una noche bendecida y, si el Señor lo permite, estaremos en un próximo enseñanza. Que tengan una noche bendecida.